Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a darles la muy buena noticia que es la renuncia del primer ministro, o mejor dicho ahora ex primer ministro Vicente Ceballos. Y también con él han renunciado una serie de ministros, por lo tanto ha habido lo que es un cambio ministerial en toda la cúpula del Estado. Y esto es algo muy bueno, ya que creo que la mayoría de todos los ministros actuales tenían una gestión nefasta. Antes de la cuarentena, durante la cuarentena y después de la cuarentena la siguieron tuviendo. Y ya voy a explicar todos estos motivos, voy a explicar por qué creo que esto es una buena noticia para el país. Y antes de comenzar quiero hacerte recordar que vas a tener en un comentario fijado en la caja de comentarios un link a mi Patreon para que me ayudes a comprar con una donación voluntaria un nuevo micrófono para el canal y seguir profesionalizando para traer más noticias cada vez con mejores videos. Y ahora sí, vamos a comentar todas estas noticias y vamos a explicar qué está pasando. Y bueno, como dije, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, la información oficial que tenemos es lo siguiente, es que el ex primer ministro Vicente Ceballos presentó su carta de renuncia, o mejor dicho, como dirían por ahí, lo renunciaron, guiño guiño, presidente. Y pues esto me parece bastante bueno, ya que, como digo, para empezar, Vicente Ceballos asumió el año pasado, 2019, a puertas de que se cerrara el Congreso anterior, y durante su gestión no estuvo a favor de lo que es la economía de mercado, no estuvo a favor del capitalismo y por lo tanto no hizo reformas necesarias ni apoyó, ya que no es su sector, pero no apoyó, por ejemplo, a ministros que sí querían tener alguna que otra reforma pro mercado, como digo. ¿Y qué ha dicho después de que ha presentado su carta de renuncia? Me quedo con frustraciones, me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten. Tengo que ser muy crítico con estas palabras, ya que si él hubiera querido bajar la pobreza, hubiera hecho reformas pro mercado. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con reformas pro mercado? Me refiero a esto. Por ejemplo, este es un índice que mide el respeto por la propiedad privada que tiene un país, como digo, hacia la propiedad privada, por supuesto. Este índice te mide si las leyes de un país son favorables a la propiedad privada o no son favorables, si el país la respeta o no la respeta. Por ejemplo, no hace amenazas de expropiación, guiño guiño presidente, o hacen ciertas medidas como control de precios, como intentar controlar la economía, etc. ¿Y cuál es la receta para que un país sea exitoso, para que un país sea rico? Simplemente tiene que respetar la propiedad privada y dejar que las personas comercien libremente para que así el país salga adelante. Como digo, en economía casi todo está descubierto. Faltan algunas cosas y se seguirán descubriendo, pero lo principal para que un país salga de la pobreza ya está descubierto. Es simplemente la libertad. Por eso los libertarios, los liberales, estamos a favor de que se le dé libertad a las personas para que así puedan comerciar y el país pueda resurgir con libertad. Es la única receta para que el país sea exitoso. Pues si tú como ministro no apoyas que se respete la propiedad privada, apoyas que siga una cuarentena que destruye el país y sobre todo afecta a esas personas que te estás quejando de que sean pobres, si a ti te interesan los pobres, lo que hubieras hecho es votar y apoyar a que se hubiera cancelado la cuarentena muchísimo antes de lo que se canceló, ya que recordemos que la economía en abril cayó 40%. ¿Y aquí tú a quién crees que afecta más que la economía caiga? ¿A los ricos, a las empresas? ¿A las grandes empresas me refiero? No, afectan a los más pobres. Lo que hay que hacer es liberalizar, dar libertad económica, respetar la propiedad privada. Miren aquí, Perú está en el puesto 78 de respeto a la propiedad privada. Los países que más respetan la propiedad privada son más ricos. Por lo tanto, que te quejes de la pobreza y no apoyes reformas liberales es algo contradictorio. Demuestra ignorancia y sobre todo demuestra incapacidad. Y vamos a seguir leyendo la nota. Hasta pronto, presidente. Le agradezco por la oportunidad brindada para servir a mi país con el dinero y de los impuestos de todas esas personas a las cuales tú no querías defraudar. Pero bueno, asumí el reto respondiendo con esmero, compromiso y lealtad con nuestra patria. Hace 2 años juré como ministro de Justicia y luego lo acompañé en la EPCM, escribió el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. En su hilo dijo: ¿cuántas cuestiones políticas, sociales y de otra índole compartimos y enfrentamos desde entonces hasta hoy? Tiempos muy dinámicos, lo dimos todo, fuimos contestatarios con lo vital y absurdo. Todo tiene un final, me voy con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como ciudadano diferente y mejor que el de ayer. Por supuesto, todo esto es lo que ha dicho el
el ministro, bueno, ex primer ministro Vicente Ceballos, que como digo, fue una de las personas que estuvieron en contra de la ministra Alba y quisieron a toda costa, aun cuando se levantó la cuarentena, seguir con la cuarentena, y por lo tanto que te quejes de la pobreza y que apoyes medidas que favorecen a la pobreza es contradictorio y demuestra una incapacidad y una ignorancia económica terrible. ¿Y cuál ha sido el balance de la gestión del primer ministro? Vamos a leerlo en esta nota que me parece muy interesante. ¿Qué lo vamos a ver aquí? El periodo de Ceballos como jefe del PCM tiene dos marcados momentos. A. La primera etapa se caracteriza por la postdisolución del Congreso, en el que sin Parlamento el Ejecutivo tuvo más margen de maniobra política hasta la realización de las elecciones parlamentarias. Y B. La segunda etapa se caracteriza por la crisis desatada por la enfermedad, que coincidió con la instalación del nuevo Congreso. Por supuesto, su figura no fue potente. A eso es lo que quería llegar. En política, uno, si quiere, depende de las reformas que quiera hacer. Por ejemplo, si tú quieres ser alguien reaccionario, o sea, estás en contra del sistema que impera, debes mostrar una figura potente, una figura que diga, una figura que sea bastante contraria a todo lo que estás viviendo. Por lo tanto, si tú apoyas, te quedas callado y sobre todo apoyas políticas que favorecen la pobreza, como fue la cuarentena, pues no estás ayudando a todas las personas que dices querer ayudar. Y tampoco era una figura prominente, no tuvo la relevancia. Sobre todo todas las noticias que hemos visto estos 2 años que ha estado como primer ministro, no hemos tenido alguna noticia que diga Vicente Ceballos impuso en tal. Absolutamente nada. Eso es un análisis político y que creo que la mayoría de las personas que estarán viendo este video está de acuerdo. Y gabinete de la mediana. ¿Qué quiere decir con esto? Para el politólogo Arturo Maldonado, la evaluación que deja el gabinete Ceballos es de un 6,5 o un 7. Si Ceballos dejó un 6,5 o 7, no me quiero imaginar cómo fueron los anteriores gabinetes. Cualquier gabinete, por más malo que sea, ha sido mejor que este. En políticas económicas, en políticas de todo tipo, cualquiera. Para mí este ha sido el peor gabinete de los últimos 30 años de la historia del Perú. Para mí, como estudiante de ciencia política, para mí este es el peor gabinete desde los últimos 30 años. Sin protagonismo, por supuesto. Todo lo que está diciendo esta nota, que se las voy a dejar abajo, básicamente dice que lo pasaron por encima. No fue capaz ni de imponer nada, ni de sugerir nada, y siempre agarrándose a lo malo, ya que nunca apoyó reformas liberales, siempre estuvo en contra y estuvo a favor, recordemos. Acabo de recordar algo que había pensado antes de hacer el video. Él apoyó al presidente, lo introdujo a intentar poner un impuesto a la riqueza. Cuando el Perú se estaba desangrando y se sigue desangrando económicamente, la propuesta de Vicente Ceballos fue crear un impuesto a la riqueza. Qué bueno que esto no prosperó, pero si hubiera sido por él, ahorita tendríamos un impuesto a la riqueza del 20%. Lamentable, por supuesto. Y me parece interesante ver esta noticia. Martín Vizcarra tomará juramento esta mañana a nuevo gabinete ministerial. Por lo tanto, como lo dije, con la renuncia la renuncia de Vicente Ceballos, se ha conformado un nuevo gabinete. ¿Y quién va a ser el nuevo primer ministro? Va a ser el presidente del Consejo de Ministros, perdón. Va a ser Pedro Cateriano, que ha estado en el gobierno de Ollanta Humala. Y esto despierta muchas suspicacias. Acá les voy a dejar el tweet, lo van a tener abajo. Esto despierta muchas suspicacias. ¿Por qué? Porque este personaje ya estuvo en el gobierno de Ollanta Humala y como que siempre se ha vinculado a lo que es al partido de Pedro Pablo Kuczynski con el presidente Ollanta Humala. Así que ha levantado bastantes cejas y sobre todo hay que estar atentos al nuevo desempeño, lo cual a este Pedro Cateriano yo le deseo absolutamente lo mejor y solo basta que sea un poquito mejor que lo que fue Vicente Ceballos para salir, y ojalá tenga políticas liberales, apoye las políticas liberales, porque eso es lo que le falta al país. Voy a volver a citar este estudio que nunca me voy a cansar de citarlo, ya que refleja el nivel del Perú económicamente. Este índice mide la libertad económica que tiene el país. Recordemos que Perú empezó en los años 90 en el puesto 30 y tantos de libertad económica. A mayor libertad económica, menos pobreza, menos hambre, más crecimiento. Todo lo bueno nace de la libertad económica. Y lo voy a dejar este estudio abajo en la descripción. Perú
cada año ha ido bajando en este índice porque el Estado no ha parado de crecer. Actualmente estamos en el puesto 51. Lo que hay que hacer es quitar impuestos, quitar regulaciones, quitar leyes, quitar todo tipo de arancel para volver a estar entre los por lo menos 20 primeros puestos. Por ejemplo, Chile está en el puesto 15, es por eso que está creciendo tanto, ya que Chile entendió que lo que hace crecer un país es la libertad política, económica y de todo tipo. Solamente la libertad nos va a sacar de la pobreza. Y como decías, como para terminar, ¿quiénes son los que han renunciado y quiénes van a entrar? Para empezar, algo que lo dije en la introducción, con el ingreso de Cateriano Bellido llegan también varios cambios en el equipo ministerial, como las salidas de los ministros Víctor Zamora. Gracias Dios. Víctor Zamora, su gestión fue un desastre, fue una basura, y lo voy a decir así con sus palabras. Para mí la gestión del ex ministro Víctor Zamora fue una total basura. ¿Por qué? Para empezar, su obra, su joyita más grande fue la de traer médicos cubanos al Perú. Médicos que por supuesto en todas las regiones no han servido para nada. Han cobrado una barbaridad, dinero que se lo lleva el castrismo en Cuba, que tiene oprimido a su pueblo. Y para colmo, los propios pobladores dieron a conocer que los médicos ni siquiera estaban especializados, eran médicos de cabecera, ni siquiera podían entrar a UCI. Te lo juro. Creo que este es el peor ministro de salud que hemos tenido, por lo menos desde los últimos 50 años. Luego Fernando Castañeda, Justicia, salió el de Relaciones Exteriores, del Interior, del Trabajo, del Comercio. Y aquí vemos que la ministra de Economía, gracias a Dios que no salió. Porque, como digo, parece, y siempre me ha parecido a mí, que la ministra de Economía era una luz dentro de toda la cantidad de bestias que habíamos tenido en todos los ministerios. Y me parece bien que haya seguido. Y ojalá, si es que llegan personas mejores, ella pueda desarrollar alguna política liberal, por más que no crea, pero algo. No subir impuestos, no seguir con la obra pública, bajar impuestos. Ahora, ¿quiénes van a ser los nuevos? Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Álvaro Cateriano. Vamos a leer. Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Juvenal López Chávarri. Ministro de Defensa, Walter Roger Matos, se mantiene. Ministro de Economía y Finanzas, se mantiene. María Antonieta Alba Luperdi. Ministro de Interior, nuevo. Jorge Eduardo Montoya Pérez, Ministro de Justicia. Y acá están todos los ministros a los cuales le tenemos que hacer un seguimiento para evaluar su gestión y dar nuestra opinión crítica. Porque recordemos que una democracia sólida, porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué criticas tanto? Yo le digo, una democracia, y sobre todo para que el poder político se mantenga alejada de la vida de las personas, se requiere una prensa libre, una prensa alternativa que siempre sea crítica con el poder, para así tener una división de poderes y sobre todo un cuestionamiento para intentar mejorar. No se critica porque se quiere criticar nada más, y no se critica para seguir las buenas políticas. ¿Y las buenas políticas cuáles son? La libertad. Nada más que la libertad política, económica, social. Ahora sí, muchísimas gracias por haber visto el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.